Bueno, pues ya lo veis. Valer podría valer. Pero, me atrevería a decir que hay múltiples errores. Y os los voy a ir explicando. Vamos a ver. Porque yo al apretar le echo aquí porque si no se gira el eje, le echo aquí un puño soldado para poderle sujetar a la que vamos apretando con la llave, va apretando y tira, incluso le ha sacado un poco, o sea que el sistema mal del todo no está. Ahora hay un problema, que al apretar llega un punto que se sale una de las patas, tienden a salirse del retén, del portacorreas que estamos intentando quitar. Y hay que hacer mucha fuerza para sujetarle, y yo con la mano no tengo fuerza para sujetarle. Podría hacerle un invento de los míos, o sea, una especie de triángulo por fuera, que ya lo he estado incluso pensando, con una abrazaderita, por ejemplo, así de este estilo, pero darle forma de triángulo. ¿eh? Vemos que es como una V que se utiliza para sujetar antenas, por ejemplo, barras de antena. Le podría dar forma de triángulo y con una chapita puesta aquí, me lo sujetaría para que no se abra. Podría valer así, pero ya que estamos metidos en vereda, he vuelto a revisar otra vez claro, se ha calentado la cabeza algún ingeniero o alguien haciendo los cálculos precisos, etcétera, etcétera. Así que me voy a aprovechar de sus calenturas de coco y lo voy a hacer porque yo le he puesto aquí a la patilla y entonces no hace fuerza en ningún sitio hacia adentro, con lo cual al tirar el tornillo, al obligar al extractor a tirar hacia arriba, claro, se sale. Y he visto que tienen el sistema que tienen otros extractores por ahí, esta patilla pasa hacia arriba, pasa un poco hacia arriba, con lo cual al tirar el tornillo, al obliga a esta patilla a quedarse dentro. Bueno, mira, lo voy haciendo, que vale más una imagen que 1000 palabras. Lo voy a cambiar porque así funciona a medias. Lo voy a cambiar. Bueno, pues esta es otra de las novedades. Hay que hacer una pareja, 2, 4, 6. Una pareja por cada pata. Tenemos 3 patas, pues hay que hacer una pareja por cada una. Total 6. Tienen, en mi caso, 4 centímetros, más o menos del mismo material que teníamos o similar. En este caso era un poco más finito. Tiene una pletina por ahí del mismo muelle ese o bisagra giratoria del carrito de los niños que tenía por ahí. Ya va quedando poquito porque le voy metiendo mano. Bueno, y de ahí lo he sacado. La pletina es de centímetro y medio o 15 milímetros, llámalo como quieras, por 3 milímetros. Tú lo puedes utilizar, por supuesto, vosotros podéis utilizar la que tengáis más a mano. Yo en este caso esta. Bueno, 2 por cada una. Que de esas 2 van a ir montadas pues de esta manera. Una por un lado, una pletina por un lado, pasamos el tornillo y la otra por el otro lado. Vamos sujetando para que se nos vaya quedando cada cosa en su sitio y podamos quedarnos un poquito con... Aquí iría la pata, que la tenemos todavía sin definir, pero claro, estamos haciendo las pruebas ahora pertinentes, luego ya puliremos lo último. Esta iría aquí, que ahora veo que es un poquito gorda, un poco más gruesa que la pletina que utilizamos, así que, bueno, pues habrá que pasarle un poco la lijadora. Poco va a ser, por lo que veo, quitarle la pintura, y tiene que encajar ahí. Vamos a ponerla, esta, a hace de la estructura del extractor, más o menos. Vamos a ver, tengo por aquí la reglita.
Vamos a ver, suéltate, hombre. Vísteme despacio que tengo prisa. Vale, pues más o menos, ¿eh? Utilizamos la reglita para apañar un poco por encima. Y bueno, un poquitín más. Vamos a coger esta referencia para poner las tres, pues poco más o menos ahí a la misma altura, vale. Ahí la tendríamos, un poquito más abajo. Vale, ahí la tendríamos. Y aquí, donde nos pida, le tendremos que hacer un agujero. Que yo en este caso tendría que girar un poquito más. Vamos a ponerla ahí. Que nos coincidan estas dos. Ahí bien centrados en la patilla. No vamos a hacer el agujero en cualquier sitio, lógicamente. Vale, poco más o menos ahí. Marcaríamos y taladramos. Y ahí otro tornillito. Y así haríamos con las tres. Porque esto es lo que nos va a permitir que haga fuerza ahí la pata e impida que se abra hacia afuera. ¿De acuerdo? Venga, vamos con ello. Bueno, pues hecho está con todas las modificaciones posibles, habidas y por haber. Y está bien, le he cambiado el punzón de aquí porque el otro se me aplastaba. Vamos a ver, le tengo aquí. No estaba muy templado que digamos. A ver si se puede ver. Y se me aplastaba y se hacía mierda. Bueno, pues se le he quitado. Le he puesto uno de tetracero. Que está templado a toda agua y me aguanta de maravilla porque incluso se está clavando en el eje del motor. Ha tirado un poquitín de él, pero no termino de hacerme con él. No sé qué es lo que ocurre. No sé qué es lo que ocurre. Porque la cosa es que empieza a tirar. Yo creo que es que ahora está todo muy bien, pero el problema es que la chapa de aquí arriba, claro, es que no he contado con eso. La chapa de aquí arriba yo creo que está cediendo porque se ve un poco curva. Así que cede un poquito. Cuando empieza a tirar de verdad, bueno, mira, lo hago para que lo veáis, porque funcionar funciona. Le echo el puño aquí para que se sujete. Funcionar funciona. Vamos a ver si puedo alejar un poquito el plano porque se ve un poquito mejor. Ahí. Vamos a ver, funcionar funciona, pero cuando empiezas a hacer fuerza de verdad, que debería estarle extrayendo, ahí, está haciendo fuerza de verdad y debería estarle extrayendo, pero no sé qué ocurre. Yo creo que es que de aquí arriba cede y al ceder pues no le deja venir, deja escapar una pata antes, cede de aquí, dobla y deja escapar la pata y voy a tener que cambiar la pieza esta entera o reforzarla, con lo cual mira, voy a seguir tirando a ver si, pero lo dudo de dejarla escapar antes. Lo he hecho 50 veces. ¡Ah! Se fue. No, lo deja ceder. Está bien hecho, pero no para algo tan fuerte como esto, que esté tan metido ahí. No para algo que esté tan metido. Si es que no, se ha quedado encajado ahí de una manera que no, me rindo por ahora. Me rindo por ahora porque se ve la chapa aquí arriba. Ya la chapita como... A ver si la puedo poner para que se vea. Como la ha torcido, la ha doblado, tiran las patas y la dobla. Y al perderla, al dejar que pierda la forma, pues no... Estaba bien, perfectamente y funcionando. Pero no me aguanta la chapa de aquí arriba. Cede y al ceder deja que se escape una pata. No. Bueno, experimento fallido. No le di más vueltas. Por ahora no le di más vueltas. No. La cosa es que funciona
de maravilla. Porque le colocas aquí, vamos a ver, le colocas ahí en su sitio, le repartes sus patitas, ajustas, ya está justo de maravilla. Vale, ya está. Y ahora cuando empiezas a apretar es cuando, pues eso. No, que no. No, porque le deja escapar. Nah, va. Desisto. Nada. Experimento fallido por ahora. Por ahora. Experimento fallido por ahora. Desisto por el momento. Desisto, pero no me rindo. Lo volveré a intentar en otra ocasión. Que no va a ser ahora. Venga, si alguien sabe que he hecho mal, que me lo diga. O que estoy haciendo mal, pero yo creo que es la chapita de aquí arriba. Que cede. Cede y ese es el problema. Venga, no doy más guerra. Hasta luego.